Mis amados, muy buenos días. Hoy es un día extraordinario, es un día maravilloso, hoy es un día especial. ¿Y saben por qué es un día maravilloso, especial? Porque este día lo hizo el Señor. Y como lo hizo el Señor, entonces hoy nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y nos alegraremos en este día también, que el Señor nos está regalando hoy. ¡Qué bueno! Vamos a orar, vamos a presentarnos delante de nuestro amado Señor Dios y Padre y vamos a decirle cosas bonitas, porque a Él hay que decirle cosas bonitas, porque es nuestro Padre, nuestro Papá amado, el que nos ama con amor y ternura. Ay, no llegamos, no alcanzamos nosotros como seres humanos a comprender el amor de Dios. Porque de tal manera Él nos amó a nosotros, o Él nos ama, que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo para entregarlo por todos y cada uno de nosotros. Si seríamos dignos, no creo. No éramos dignos. Sin embargo, el Señor lo hizo. Entregó a su Hijo, a Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, como una ofrenda, un sacrificio, el Cordero vivo, inmolado en la cruz del Calvario, por ti, por todos y cada uno de nosotros. Vamos a orar. ¿Qué podemos hacer? Solamente darle gracias a nuestro amado Señor Dios y Padre, y expresarle palabras de adoración, de alabanza para Él, porque Él las merece, es digno de recibirlas, y es nuestro Padre. Soberano y eterno Dios, Padre de la gloria, hoy, Señor, en este día nuevo que Tú nos regalas, venimos delante de Ti, y lo hacemos, Señor, porque queremos expresarte nuestra adoración, queremos expresarte nuestra alabanza, nuestro amor por Ti. También expresamos, Señor, hoy nuestra gratitud hacia Ti, porque no escatimaste ni siquiera a tu Hijo, entregarlo en la cruz del Calvario como un cordero, como una ofrenda, en perdón por todos nuestros pecados. Él no tuvo pecado. Él fue a la cruz del Calvario como un cordero limpio y sin mancha. Y allí se ofreció por el pecado de todos y cada uno de nosotros. La culpa y la cuenta fueron pagados, cancelados allí en la cruz del Calvario. Gracias, Padre bueno. Gracias, Yahweh, nuestro Dios, bendito sea tu nombre. Gracias, Jehová, nuestro Dios. Gracias, Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de David, el Dios de Moisés, el Dios de Jeremías, el Dios de Elías, el Dios de Pedro, de Juan, de Pablo, de Tito, de Filemón, de Juan, de todos ellos, de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por ser también nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Padre. Hoy venimos, Señor, delante de Ti, primeramente para expresarte nuestro amor, nuestra alabanza, nuestra adoración. Nos rendimos delante de Ti. Te expresamos, Señor, no solamente nuestro amor, nuestra adoración, también te expresamos nuestra necesidad. Te necesitamos, Padre bueno, a cada momento, a cada instante, a cada segundo de nuestra vida. Te necesitamos. Tú eres, Señor, como el aire que respiramos. Sin ti moriríamos, sin lugar a dudas. Gracias te damos, Dios, por Colombia, por nuestro país. Señor, oramos por Colombia. Te pedimos en el nombre de Jesús que el malo, el perverso, el violento, aquel que quiere instalarse por la fuerza de la violencia, Señor, no lo permitas, no lo permitas. Y cierra nuestras ciudades para que el malo, el que viene de fuera, que trae órdenes de hacer maldad, Señor, no lo pueda hacer. Sácalos, Señor, de nuestras ciudades,
Envíalos de nuevo lejos, Señor, a los campos. Gracias, Señor. Gracias por Colombia. La paz tuya gobierne a Colombia. Cubre a Colombia con el poder de tu Espíritu Santo. Cubre a Colombia con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Guárdanos y límpianos de los malos, del perverso, del asesino, del criminal, del violento. Guárdanos, Dios. Guárdanos, Señor. Gracias te damos. Gracias, Padre. Gracias por este día nuevo. Gracias, Señor, por permitirnos venir una vez más delante de ti. Te amamos. Señor, te expresamos nuestro amor. Y no solamente te amamos, sino necesitamos de ti a cada segundo de nuestra vida. Porque tú eres, Señor, como el aire que respiramos. Sin ti moriríamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Te alabamos, te adoramos, te reconocemos como nuestro único y sabio Dios. No hay nadie fuera de ti. Señor, guárdanos en este día, bendícenos a todos los que te buscamos. Danos, Señor, la salud que necesitamos, el trabajo que necesitamos, el rendimiento de nuestro trabajo que todos necesitamos, el ingreso, Señor. Bendícenos con toda bendición en este día. Gracias, Señor. Amén, y amén, y amén. Bueno, salud. Qué rico. Café delicioso de nuestra tierra colombiana. Bueno, venimos hablando de un tema que yo considero muy interesante porque el ser humano, desde el momento en que desobedece al Señor, Adán y Eva, y en el huerto del Edén, ellos eran como dijéramos, fueron nuestros primeros padres, los seres humanos primeros que Dios hizo, y de ahí toda la raza humana. Y ellos fallaron. Creyeron en las palabras del enemigo de nuestras vidas, el mundo de las tinieblas, le creyeron más que a Dios. Bueno, y todos nosotros pagamos las consecuencias. Cuando el ser humano desobedece al Señor y la soberbia entra en el corazón, porque el pecado de nuestros primeros padres no solo fue la desobediencia, fue la soberbia, porque el enemigo les dijo: si ustedes comen de ese árbol, serán como Dios. El pecado del enemigo de nuestras vidas, el pecado de Satanás allí en el cielo que se rebela contra el Señor, fue un pecado de soberbia. Él pensó que podía ser como Dios. Y él lo dijo: subiré, me sentaré y seré como Dios. Es su soberbia. Y ese pecado de la soberbia vino y lo trajo a Adán y a Eva. Y cuando la soberbia entra en el corazón del ser humano, entra el pecado. Cuando creemos que podemos hacer cosas sin tener idea de que estamos entrando en terrenos de las tinieblas. Pero bueno, entonces les decía que a partir de ese momento el temor entró en el ser humano. Y cuando el Señor viene a llamarle la atención a Adán: ¿dónde estás, Adán? Y él le dice: aquí estoy, Señor. ¿Y por qué te escondes? Dice: porque tuve temor de ti, tuve miedo de ti. Y el Señor le: ¿pero quién te dijo que tuvieras miedo de mí, temor de...? Podemos tener miedo de cualquier cosa, de lo que sea, menos de nuestro Padre. Eso es como el hijo que le tenga temor y miedo a su papá. Le puede tener un temor reverente, y todos tuvimos en el tiempo, recuerdo siendo niños, el temor reverente a nuestro Padre, porque los amábamos y los respetábamos. Y ellos nos castigaban porque hacíamos cosas indebidas. Pero bueno, entonces entra el temor en el ser humano. Tenemos que distinguir
Hay un temor que es el temor reverente a nuestro Dios. Él es grande, poderoso, es el Dios fuerte. Tenemos temor de ese Dios, pero es un temor reverente. Es el temor reverencial a Él, por ser Él quien es. Pero el pecado trae al ser humano el temor, el miedo. Y de ese temor es del que estamos hablando. Y definíamos ayer de que el temor, realmente el temor en el ser humano es un miedo que se siente al considerar que hay algo dañino, perjudicial para nuestras vidas, algo que nos vuelva a ocurrir. Por ejemplo, el temor a las enfermedades, a las cosas malas. Pero nosotros como seres humanos tenemos un temor reverente a nuestro Dios, por su grandeza, por su poder. No podemos levantar nuestros ojos con soberbia hacia Él. No podemos, nos inclinamos delante de nuestro Rey, de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero el enemigo vino y sembró en nosotros el miedo, ese temor, el temor por las cosas que muchas veces no conocemos. Nosotros tenemos temor a Dios, pero es ese temor a la santidad, al poder de Dios, el temor que es de cierta manera un respeto a nuestro Padre por ser Él quien es para nosotros. Espero estarme haciendo entender, pero estamos hablando básicamente también de ese temor que conocemos tradicionalmente como el miedo, el temor a las cosas desconocidas. Y hablábamos ayer de que cuando el temor llega a nuestras vidas, por ejemplo, viene un perro gigantesco persiguiéndonos, corremos y nuestro cuerpo nos ayuda, el cuerpo por el miedo, y el temor genera ciertas endorfinas, hablábamos ayer, o genera adrenalina, y eso nos permite correr mucho más rápido, saltar una pared de 3 metros que al otro día pasamos y la miramos y nos preguntamos, pero ¿cómo fue que alcanzamos a subir a esa pared? Eso son los sistemas de defensa de nuestro organismo. El que nos hizo sabía cómo debía hacernos y colocó en nosotros esas defensas, las endorfinas, la adrenalina en nuestra vida. Bueno, pero entonces estamos hablando, ¿qué es el temor en el creyente? En el creyente hay 2 clases de temor. Hay el temor reverente a nuestro amado Señor y Dios. Es un temor, es más un respeto que un miedo. Tenemos un respeto reverente a nuestro Dios. Ese es el temor reverente a Dios. Pero también tenemos ese temor por las cosas que no conocemos. Y muchas veces hay personas que tienen miedo de Dios, pero el que debe tener miedo del Señor, de Dios, es el pecador y el mundo de las tinieblas. Nosotros no, porque ¿cómo le vamos a tener miedo a nuestro Padre, a nuestro papá? No podemos. Tenemos un temor reverente, pero ese miedo que produce o el temor que produce ese miedo, o el miedo que produce ese temor, ese tipo de temor, ese es el en algún momento para nosotros los creyentes es una falta de fe en el Señor, porque a veces tenemos temor, pero si todo lo podemos poner en sus manos. Y el resultado, nosotros hacemos un trabajo frente a alguna circunstancia. Nosotros hacemos lo que podemos y debemos hacer, pero el resultado le pertenece al Señor. Él es el que permite o no permite que haya un resultado. Si yo voy a presentar un examen
en la universidad, por decir algo. Yo estudio, voy a los libros, leo, me preparo, pero yo no sé con qué me va a salir el profesor en el examen. Entonces, yo hago lo que humanamente puedo hacer. Pero en ese momento del examen yo puedo llenarme de miedo, de susto, porque no quiero perder ese examen, y en fin. Y ese temor, ese miedo nos puede llevar a olvidarnos de lo que estudiamos. Sí, yo esto lo estudié, pero no me acuerdo. El temor, el miedo nos lleva a nosotros a perder muchas veces el verdadero sentido de las cosas en nuestra vida. Por eso el Señor nos da a nosotros paz. Que tenemos un examen o algo, o voy a una entrevista de trabajo. Señor, dame la paz que tú tienes, dame la paz. Dame seguridad para mis palabras. Clama al Señor, clama, dice el Señor, y yo te responderé. El Señor responde siempre. Entendemos que somos seres humanos, que vivimos en un mundo caído, claro que sí, y nos enfermamos, pero tenemos el poder, un poder que el Señor nos delegó a nosotros, y es el poder de su palabra. Ese poder de la palabra de Dios, el Señor lo delegó en nosotros, lógicamente, en menor cantidad, lógico. Acuérdense ustedes que la palabra fue, digamos, como como dijéramos, como el iniciador, el encendedor de la creación. Y Dios dijo, háganse las lumbreras con el poder de su voz. Dios dijo, hágase. Y ese poder de la palabra está en nosotros, lógicamente, no al nivel de Dios, pero sí a nuestro nivel. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos un poder que debemos y podemos utilizar, que es el poder de la confesión, el poder de la oración. Ese poder de la oración no lo podemos confundir con lo que el mundo de las creencias orientales llama la confesión positiva. No, aquí no se trata de confesar positivamente. Aquí se trata de confesar lo que nuestro Padre Celestial, el Dios de la gloria, hace por nosotros. Él todo lo puede hacer, absolutamente. Pero entonces, enséñale a tu hijo. Va a estudiar, tu hijo tiene un examen mañana y se va a sentar, abre sus notas y sus libros. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Señor, ayúdame. Yo hago mi trabajo, lo que yo tengo que hacer. Ayúdame. Y lo que yo lea, lo que yo estudie, Señor, que quede grabado en mi mente. Y empiece a estudiar. Y el Señor lo hará. Pero tenemos que hacer un trabajo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces, muchas veces en nosotros los creyentes el temor es una falta de fe. Debemos diferenciar ese temor del que estamos hablando del miedo. El miedo es otra cosa, totalmente diferente. Por la misma naturaleza nuestra, que es una naturaleza frágil. El ser humano, a la hora de la verdad verdadera, es frágil. Nosotros somos frágiles. El ser humano es frágil. Viene una epidemia de un virus, de la gripa, no hablemos de otro. Bueno, y el cuerpo se resiente y podemos tomar el virus y el virus nos debilita y nos sentimos mal un par de días. ¿Cuánta gente murió con la epidemia que acaba de pasar? Somos raza caída y somos débiles. El Señor nos hace fuertes, claro que sí. Y cuando nosotros vivimos y sentimos la convicción de que Dios está con nosotros, nuestro cuerpo material
No solamente nuestro cuerpo y nuestro ser espiritual se fortalece, sino nuestro cuerpo natural también se fortalece. Claro que sí, claro que sí. Podemos fortalecer nuestro ser emocional y lo podemos hacer. La única forma que tenemos para hacerlo es confiando en el Señor. Cuidado con algo que se llama, ya hemos hablado en algún momento, la confesión positiva. No, esto no es confesión positiva. Eso es otra cosa, una teoría. No, esto es confesar a nuestro Dios. A no confesar al Dios que tenemos nosotros, a ese Diosito así de chiquitico que tenemos adentro, que somos los seres humanos, que a veces creemos que somos todopoderosos. Y lo ve uno en las noticias, esos gobernantes que creen que pueden disponer de la vida de los seres humanos. Pero bueno, entonces, el temor en el creyente, de cierta manera, es una falta de fe. Nosotros hemos puesto nuestra vida en las manos del Señor y lo confesamos, y no solamente lo confesamos, sino lo creemos, que el Señor nos guarda. Eso no quiere decir que yo puedo lanzarme por un peñasco abajo. No, es que el Señor me sostiene. No, eso es desafiar al Señor. Es que yo me voy a lanzar desde un avión sin paracaídas ni nada, que yo sé que el Señor no deja que mi pie tropiece contra... No, eso es desafiar a Dios. Y eso no está bien. A nuestro Padre lo amamos, confiamos en Él, creemos en Él y que Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Dónde está el secreto? Que debemos buscar qué es lo que el Señor quiere para nosotros, que sin lugar a dudas es lo mejor. Pero el poder de Dios en nosotros nos libra del peligro y nos libra aún de la enfermedad. Esa convicción que tenemos, que la sanidad de Dios viene a mi vida. Claro que sí, Dios nos sana. El poder de la palabra de Dios es sanidad para nosotros. El Evangelio es sanidad para nosotros, salud para nuestro cuerpo. La palabra del Señor Jesús es salud para nuestro cuerpo. El Señor sanó a muchos con el poder de su palabra. Y ese poder de la palabra del Señor está en nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre del Dios vivo de Israel. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el poder y en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es poder de Dios. Amén. Bueno, entonces, el mundo de las tinieblas quiere sembrar en nosotros miedo y temor. Siembra, pero es un temor que nace de una desconfianza que nosotros en algún momento podamos tener. Si el temor, no el temor a Dios, sino el temor que es lo que conocemos como miedo, llega a nuestras vidas, tenemos que pararlo. No, nosotros tenemos la confianza puesta en el Señor. Que lógicamente tenemos temor a un rayo, que tenemos temor a andar por una calle oscura, que en algún momento a veces desafiamos el amor, la bondad de Dios, el cuidado de Dios, lo desafiamos. No, yo me voy por esta calle oscura. No, mire que es que por ahí sale luz. No, yo voy con el cubierto, con el poder de la sangre de Cristo Jesús. No, eso es desafiar el poder de Dios. No, el Señor nos guarda diciéndonos, por ese camino no, vete por acá. Así nos guarda el Señor. Él nunca nos dice, sí, láncese al precipicio, que yo tomaré tu pie. No, eso es desafiar a Dios. Y eso no está bien, no es correcto. Entonces,
Eh, Aún el mundo de las tinieblas tiene temor por el Señor. Claro que sí, porque el Dios es Dios de todo poder, el Dios del gran poder. Y mire que cuando uno lee los evangelios, uno encuentra que hay momentos en los cuales el mundo de las tinieblas se manifiesta abiertamente frente a la presencia del Señor Jesús. Y se manifiesta a través de una persona poseída por el mundo de las tinieblas. En Marcos 1:23 dice que había en la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo, con demonios, que dio voces y decía: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? ¿Ah? Y ese demonio habla y le dice al Señor: yo sé quién eres tú. Tú eres el Santo de Israel. ¡Wow! ¡Wow! El mundo de las tinieblas sabe quién es Jesús, sabe quién es Dios. El mundo de las tinieblas sabe quién es el Espíritu Santo. Él lo sabe. De pronto los que no lo sabemos somos nosotros. Entonces, dice, pasemos más el versículo 25, entonces dice: pero Jesús le reprendió diciéndote: cállate y sal de ahí. Ajá. ¿Saben ustedes que esa autoridad que el Señor Jesús ejerció en ese momento sobre el mundo de las tinieblas, esa misma autoridad la tenemos nosotros? El Señor la delegó en nosotros. Y dice que el Señor le dice: cállate y sal de ahí. O sea, deja libre a ese hombre. Y dicen que el espíritu inmundo que había en ese hombre sacudió con violencia el cuerpo de este hombre. Y clamando, gritando, ese espíritu sale de ese hombre. El poder de la palabra, pero no el poder de mi palabra. No, es el poder de la palabra del Señor. Cuando al mundo de las tinieblas le hablamos, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Cristo poderoso, en el nombre de Jehová, en el nombre de Yahweh nuestro Dios, en el poder del Espíritu de Dios, ¡ja!, no hay espíritu de las tinieblas que se resista y pueda venir contra nosotros. Declarémoslo con fe, el poder de la fe en cada uno de nosotros. Y ahí los demonios, cuando uno lee esa porción que acabamos de leer, los demonios confesaron: es que Jesús vino a destruirnos, Él vino a quitarnos el reinado que teníamos sobre todo el mundo, sobre los seres humanos que no conocen a Dios. Ajá, ese es el reino de las tinieblas. Nosotros caminamos en el reino de la luz. Ajá. El poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor tiene poder sobre el mundo de las tinieblas. Pero hay que decirlo. No solamente pensarlo, hay que decirlo. En el nombre de Cristo Jesús, en el poder de la sangre de Cristo Jesús, damos una orden. Damos una orden sobre la enfermedad. Damos una orden sobre posesión, sobre vicios, sobre mentiras, sobre espíritu de robo, espíritu de adulterio. Damos órdenes en el nombre de Cristo Jesús. Los seres humanos somos frágiles, realmente. Nos hacemos, tomamos poder cuando el Señor camina con nosotros. Pero somos frágiles los seres humanos. Somos frágiles. No podemos creernos que podemos desafiar la violencia, o podemos desafiar el fuego, o podemos desafiar las balas. No. El Dios que está en nosotros es poderoso, pero nosotros somos débiles. Tomamos poder del Señor, pero el poder en el Señor es para que el mundo de las tinieblas no venga a nosotros.
El que maneja nuestra vida, nuestro ser interior, es el Señor, el Espíritu de Dios que está en nosotros. Entonces, les hablaba ustedes se acuerdan de Jacob y de Esaú, su hermano, que Jacob, por ayuda de la mamá, le quitó la primogenitura a su hermano mayor, que era Esaú. Y tuvieron problemas y Esaú dijo que lo iba a matar, en fin. Entonces, Jacob regresó a su país, le tocó salir huyendo. Cuando él regresa, él pensaba que su hermano lo iba a atacar. Y dice en algún momento, líbrame, Señor, ahora. Clama al Señor, tenía un temor, líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le temo. Claro, sabía que lo que tenía, pues no lo había hecho bien. Entonces, eso el hermano no lo entendió. ¿De qué se trataba? ¿Cuál era realmente el verdadero sentido de la primogenitura? Que Jacob se apodera de esa primogenitura. Bueno, un día estos explicamos debidamente de lo que, de qué se trataba. Pero entonces, lo interesante ahí en la palabra, eso está en Génesis 32, dice que cuando Jacob regresaba a su tierra, que se iba a encontrar con su hermano Esaú, él empieza a hablar con el Señor, Señor, líbrame. Eso es confesar, Señor, líbrame. No es yo me libraré, yo pararé los dardos de las flechas. No, Señor, ayúdame, líbrame de la mano de mi hermano, guárdame, Señor. Él reprendió ese espíritu de temor en él, porque él sabía que tenía que encontrarse con su hermano, tarde o temprano se iba a encontrar con él. Y tenía un temor lógico, un temor natural en el ser humano. Somos seres humanos, raza caída, somos débiles frente a muchas cosas, somos débiles frente a la naturaleza misma. Hay un temor frente a la naturaleza, por ejemplo. Él temía la ira de su hermano, pero por encima de todo eso estaba el Señor, y dice que reprendió ese espíritu de temor que había en él. Él no habló de, Señor, detén a mi hermano, paralízalo, quítale el arma de su mano. No, Señor, yo temo. Y si tengo que arrodillarme frente a mi hermano y pedirle perdón, lo haré, supongo yo, estoy hablando por Jacob. Pero bueno, cuando la autoridad de Dios llega a nuestras vidas, esa autoridad de Dios echa fuera el temor. Y es el temor, no hablamos del temor a que nos pasen cosas físicas, a que el temor de que no nos vaya a caer un avión encima, en fin, es el temor interior al mundo de las tinieblas, que venga a robarnos y a quitarnos lo que Dios nos da. Dios nos dio la salvación. Dios nos dio la salud en nuestro cuerpo. Claro que sí, claro que sí. Y es nuestra fe. En nuestra fe. Confesémoslo. ¿Estás enfermo? Confiésalo, confiésalo. En el poder y en la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es sanarnos de nuestras enfermedades. No temas, no temas, el Señor está contigo. El Señor empodera nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo se defienda de las enfermedades. Confiésalo, pero no como una confesión positiva, no. Confiésalo como sabiendo que el poder de Dios está en ti, en tu vida. Le damos gracias a Dios. Mire, a nosotros nos escriben muchas personas
que nos piden salud para un familiar o para ellos mismos, que van a operar. Hace poco operaron a una señora, ya una mujer de edad, y tenía temor de la operación. Bueno, clamamos y oramos al Señor. ¿Hoy te llamó o ayer? Sí, ayer. Ayer te llamó a mi esposa para decirle que había salido perfectamente de la operación, y es una mujer de edad, una persona, una anciana. El Señor está con nosotros, nunca lo olvidemos, nunca. Nunca el Señor nos ha abandonado, nunca. Que el mundo de las tinieblas viene contra nosotros y nos hiere. Sí, puede herir nuestro talón, pero no destruirnos, no puede, porque nuestra vida le pertenece al Dios de la gloria. Le hemos entregado nuestra vida al Señor. Hemos confesado el poder de Dios en nosotros. No lo olvidemos, no lo olvidemos. Mañana continuamos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro amado Señor, Dios y Padre. Gracias, Señor, porque en tu amor y en tu voluntad perfecta tú nos guardas, nos cuidas. Señor, ayúdanos, ayuda nuestra fe, Señor. Es lo que nosotros necesitamos, que nunca la falta de fe vaya a tomar posesión de nosotros, nunca, Señor. La fe que mueve una montaña. La fe que mueve una montaña, la queremos en nosotros. Señor, que podamos confiar plenamente en tu palabra, que podamos confiar totalmente en tu poder. Estamos y caminamos con el cobijo de tu Espíritu. Estamos cuidados con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Guárdanos, Señor, cuídanos. Aquel, Señor, que está enfermo, Señor, hoy el poder de la palabra de Dios trae sanidad sobre nuestras vidas. Señor, bendecimos hoy la vida de Jorge y Yolanda Dufo. Los bendecimos, los cubrimos con la bendición. La vida de mi hija Marcela allí en el Ecuador. Dios, Señor, bendícela a ella, a su esposo, a mi yerno, a sus 3 hijas, mis nietas preciosas. Bendícelas, Señor, a todos. Cúbrelos con el poder de tu Espíritu, con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Bendice, Señor, la vida de Sandra Chávez, a ella, sus hijos, su casa, su familia, su salud. Amparito y Guillermo, Señor, bendice este par de viejos, Señor. Muéstrales el verdadero camino, las buenas decisiones, Señor, que ellos tomen, Señor. Bendícelos en su entrar y en su salir. Bendice, Señor, a Tina, a Yuli allí en los Estados Unidos. Bendícelos, Señor, y a toda la casa, desde el viejo hasta el más niño, desde Alfonso hasta Jordi, Olivia, los más pequeños. Bendice esa casa. Cúbrela con el poder de tu Espíritu, Señor. Bendice la vida de Luz Marina Toro, sus nietos, sus hijos, toda su casa, a Rocío, a Moisés, sus 3 hijos. Bendícelos, cúbrelos, Señor, con el poder de tu mano. Marta Lucía Carrillo, te bendecimos, hija, te bendecimos en el nombre de Jesús. Ayúdala, Padre, ábrele caminos, muéstrale el camino. Julián Sánchez, te bendecimos, mi amado, te bendecimos en este día. La bendición del cielo, la bendición del Cristo de la cruz, venga sobre tu vida. Bendecimos la vida de nuestros hijos, de Andrés, de nuestro hijo Andrés, de todos y cada uno de mis hijos, de Paula, de Marcelita, de Jimenita y de todos y cada uno de los nietos que nos has dado, Padre. Bendícenos a todos, cúbrenos con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Bendice la vida de Oscar, Señor. Bendice su empresa, las personas que trabajan con él, Señor. Dales el gozo y la paz de saber que el trabajo que hacen es para la gloria tuya. Gracias, Señor, por la vida de Oscar, Señor. Bendice la vida de José Silva, de sus 2 hijas, de su esposa, su casa. Bendice su trabajo, el que haya resultado en todo lo que él haga, Señor. Bendice la vida de Yolandita Jiménez, Señor. Bendícela, guárdala,
al sentir, Señor, que tú caminas con ella todos los días, Señor. Bendice a Olguita, a Alfredo, a Merceditas, allí en Barranquilla. Bendícelos, Señor, a los tres. Guárdalos de las acechanzas del mundo de las tinieblas, sin lugar a dudas, que quieren destruirnos y quitarnos, robarnos lo que tú nos has dado, Señor. Bendice igualmente la vida de Liliana y de Jorge allí en el Ecuador, Señor. Gracias, Padre, te damos la vida de todos y cada uno de los que estamos atentos, Señor. Gracias. Gracias a Dios por la vida de Carmencita, por su salud. Gracias, Señor. Gracias por darnos una respuesta, por apoyarnos, Señor. Gracias, Padre. Bendícenos hoy. Bendícenos con toda bendición. Con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Damos hoy gracias a Dios por la vida y la salud de Lucerito, ya lo dijimos. Seguimos orando por Andrés Darío, un joven de 30 años que le diagnosticaron una enfermedad, pero en el nombre de Jesús nosotros creemos que el Cristo de la gloria lo puede sanar, que Él sanará esa enfermedad en su cuerpo. El Señor tiene el poder, todo el poder. Señor, responde la oración de los padres, de sus padres. Sánalos, Señor, te lo pedimos hoy, en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro sanador. Oramos también por Marta Carrillo, para que el Señor cuide su salud, haga un milagro en su vida, en su economía. Oramos también por Michelle Carrillo, que sea el Señor tomando su vida, llenando su corazón de paz, de confianza en su palabra, en tu palabra y en tus promesas, Dios. Dale, Señor, esa confianza. Oramos por la mamita Cecilia Cuellar, y por la abuela Dionisia. Señor, en mi familia también. Dios los bendiga, Señor, a todos. Dios los guarde a todos del mayor hasta el menor. Oramos por nuestra amiga Tránsito, Señor, por sus hijos, Señor, para que entiendan tu palabra y te conozcan a ti. Oramos por Guille, es el hijo de unos amigos allí en Santa Marta. Su hijo desapareció. Señor, pon paz en el corazón de sus padres, Señor, y que salga a la luz. Señor, ¿dónde está su hijo? ¿Qué pasó con él? Dales una respuesta, Padre. Gracias te damos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les habló el pastor Jorge Lagos, psicólogo especializado en familia, y déjenme decirles algo, mis amados. Hoy va a ser un día especial en el Señor. Dios les bendiga.